otro y lo resuelve. Y se malogra tu hijo, tu mamá, se muere en sala de operación, tiene una hemorragia postoperatoria, tu hijo, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo le devolverías el hijo a esa persona? ¿Cómo le devolverías a su mamá? Es por eso que los pacientes, cuando ustedes ven que los entrevistan en la televisión, hablan con rabia, con dolor, con ira, con ganas de venganza, cuando ocurre uno de estos desastres. Y lamentablemente muchos de ellos son culpa del médico. Tenemos que decirlo. Son culpa del cirujano, que no supo prever esta primera parte del pensamiento quirúrgico. El riesgo quirúrgico. El cirujano tiene que determinar, o por lo menos evaluar, qué riesgo tiene ese paciente, que es muy diferente al riesgo clínico, ¿no? Cuando usted, como dije antes, usted le va a dar una medicina o no lo diagnostica bien al paciente y puede hacer una reacción, un efecto adverso en ese momento clínicamente. Pero en el riesgo quirúrgico es la probabilidad de muerte o de complicaciones que llamamos morbilidad como resultado de ese perioperatorio. Y ese perioperatorio incluye no solamente la operación, incluye desde antes de la operación, desde el momento que usted entrevista al paciente, desde el momento que usted prepara al paciente, desde el momento que usted establece cuáles son los factores de riesgo, qué problemas tiene o qué riesgo tiene con respecto a la anestesia, con respecto al acto quirúrgico o con respecto a las enfermedades que tiene. Es por eso que están juntos los dos, anestesia con cirugía. Hay otros términos, como por ejemplo, ya lo dije, el riesgo clínico. ¿Qué factores de riesgo tiene el paciente? No es igual operar una vesícula a un paciente diabético que a un paciente que no tiene diabetes. Cuando hablamos de comorbilidades, no es igual operar a un paciente obeso que operar a un paciente que tiene un peso normal. Si uno no considera esos criterios, entonces puede pecar por error, porque de repente, si el paciente tiene un factor de riesgo, tiene una enfermedad cardíaca, y usted como cirujano dice, no, le voy a cobrar menos al paciente, así que lo voy a llevar a la clínica de la mamá de ñaña, ¿no? Que queda una clínica bonita, la clínica la tienen bien, etc., ¿no? Tiene anestesiólogo, pero no tiene servicios de cuidados intensivos. Y eso es lo que pasa en muchas de las clínicas. Lamentablemente, cuando entra en juego el dinero, ¿no? Y cuando la medicina se convierte en un oficio como cualquiera de los otros, en que tú trabajas por dinero, porque quieres ganar plata, entonces ocurren estos problemas. Porque por tratar de disminuir y no invertir en prevenir estas cosas, por ejemplo, debiste evaluarlo por el cardiólogo y te dicen, no, ¿para qué? Yo mismo le escucho los ruidos, ¿no? Yo también he estudiado medicina, he estudiado cardiología, ¿no? Y obvias algo tan importante en el paciente se te puede morir en sala. Debemos entender cuáles son las fases de un tratamiento quirúrgico. Y básicamente son tres, lo hemos dividido acá en estas tres, ¿no? El preoperatorio, el intraoperatorio y el posoperatorio. Pregunta de examen, ya les voy a adelantar. El preoperatorio, que incluye desde el momento que entrevista usted al paciente, cuando viene con su diagnóstico o usted intenta ampliar el diagnóstico, a veces vienen pacientes estudiados por el clínico, llegan al cirujano y no porque el clínico lo diga, usted va a pensar que va a operar. Yo diariamente en mi consulta, cuando hago consulta, de 10 pacientes que vienen para cirugía, tengo que separar por lo menos a 4 tal vez. Señora, ¿por qué viene? El doctor me ha dicho que tengo cálculos en la vesícula y debo operar. Así, señora. Entonces hago la primera parte del diagnóstico. ¿Y qué problema tiene, señora? Yo tengo mi ecografía que dice, no le estoy preguntando si tiene una ecografía. Le estoy preguntando qué problema tiene. Anamnesis, diagnóstico. ¿Cuáles son sus signos, sus síntomas? En estos tiempos actuales, lo primero que los médicos, cuando los médicos jóvenes, sale ecografía, tomografía, y se olvidan de la pregunta básica.
Señora, ¿qué tiene usted? Dolor, doctor, tengo cólico. ¿Y dónde le duele? Me duele acá, debajo de la costilla, dice. Debajo de la costilla, ¿sí? ¿Y cómo le duele? Bueno, me duele de esta forma. Hace usted toda la semiología del dolor, ¿no? Y usted dice, pero qué raro, señora, porque la vesícula no está al lado izquierdo, la vesícula está al lado derecho. No, es que el doctor me sacó una ecografía y me encontró algo. Entonces manda al cirujano. Y el paciente tiene un tumor de colon del ángulo espléndido, por ponerle un ejemplo. Las colelitiasis asintomáticas no se operan en la actualidad, antes las operábamos. Entonces, diagnóstico, reevaluar al paciente que nos envía. Y esto es válido para cualquiera de las especialidades. Cuando usted se enfrente a un paciente, cuando usted sea un interno y vaya a tener contacto directo con el paciente, usted dude de todo lo anterior que los otros médicos le han dicho o le han diagnosticado. Vuelva a preguntar, vuelva a examinar. Eso incluye el cuidado preoperatorio. Confirmar primero un buen diagnóstico. Confirmar un buen diagnóstico. No seguir necesariamente con el diagnóstico con el cual viene. Si yo tengo mis dudas como cirujano, debo reevaluar al paciente y debo solicitar, si es necesario, otros exámenes auxiliares. Frecuentemente envían por pólipos vesiculares y a veces los pólipos vesiculares no deben operarse porque no son los que dan el problema. Descartado para siempre. Hay un dicho en la cirugía que dice: no es mejor cirujano aquel que opera todo, sino aquel que sabe qué operar. No siempre hay que operar todo. Entonces, eso se hace con una buena evaluación preoperatoria. Y eso incluye de preparar al paciente, desde conversar con el paciente. Usted sabe que no sé si a uno de ustedes han operado, cuando uno va a entrar a una cirugía, y especialmente de urgencia, la preocupación es innata en el paciente y en la familia del paciente. Si usted no prepara bien al paciente, y esto ya se ha hecho estudios, si usted no prepara bien al paciente, es decir, no conversa bien con el paciente, no le explica la enfermedad que tiene, no le explica el procedimiento que va a hacer, no le explica las probabilidades que vamos a ver después de riesgo que tiene, ese paciente entra desconfiado, ese paciente entra con duda. Y a veces los médicos, lamentablemente, perdemos la parte de humanidad que debemos tener. Y en la cirugía a veces se vuelve técnico. El cirujano se vuelve técnico, que a veces da ganas recordar cuando eran barberos o carniceros, ¿no? Es decir, solo se dedican a cortar. Ah, sí, ¿qué cosa tenemos para hoy? Ah, sí, hay un apéndice y 2 hernias. Pero no le has preguntado al paciente, no le has hablado al paciente, no te has acercado al paciente para decirle: yo le voy a operar, señora, esto vamos a hacer, esto tiene usted. Eso le genera confianza al paciente y eso genera buenos resultados en el postoperatorio. Si hay una complicación propia de la enfermedad, el paciente va a entender. Pero si usted no le explica que operado el apéndice hay una probabilidad de que haya absceso de pared, cuando tenga el absceso va a decir: me ha operado mal ese cirujano, es mal cirujano, me operó y se me echó pus. Cuando no es mal cirujano, lo ha hecho muy bien, era lo que le iba a hacer, así venga un cirujano a Harvard. Pero para eso hay que hablar, hay que conversar, hay que decir. La segunda parte es la parte intraoperatoria, donde vamos a hablar de los cuidados y de la técnica quirúrgicamente propia dicha. Si usted no sabe los cuidados básicos de asepsia y antisepsia y entra a un quirófano, ese paciente va a tener mayor riesgo de infección perioperatoria. Si usted no sabe comportarse dentro del quirófano como deben ser las prácticas de asepsia y antisepsia que vamos a aprender acá, entonces usted va a someter al paciente a un riesgo mayor. Hay algunos que entran con sortija, con arete, con reloj, como si estuvieran entrando al salón de clases. Usted está entrando al quirófano. Y esos factores de riesgo hacen que haya complicaciones en el paciente. Si usted no ha practicado bien la técnica quirúrgica y quiere operar a un paciente, usted lo está sometiendo al paciente a un riesgo innecesario.
nosotros debemos prepararnos y capacitarnos de la mejor manera que podamos brindarle al paciente la mejor técnica quirúrgica. Y de eso vamos a hablar después en la segunda parte, cuando hablemos de cada técnica quirúrgica y cuáles son los pasos a seguir. Cuando uno deja de seguir los pasos en la cirugía, dice, yo soy un genio, yo lo hago la apéndice en 5 minutos. Y lo hace en 5 minutos. Y después el paciente está sangrando. Porque no siguió las pautas que debe seguirse en el intraoperatorio. Son detalles importantes que como cirujanos en cualquier área se deben tener muy en cuenta. Y después, los cuidados postoperatorios. No basta con que la cirugía salga. La cirugía ha sido un éxito, le dicen. Sale el cirujano, señora, papá, la cirugía ha sido un éxito. Muy bien, su paciente. Pasa a recuperación, paro de peritoneum y se muere el paciente. Más de una vez ha ocurrido esto, chicos. Más de una vez. Yo tengo 25 años operando. He visto pacientes que han salido bien de sala de operaciones y los he visto morirse en recuperación. O cuando los están llevando a sala de operaciones porque la anestesia que era regional se les subió arriba, ¿no? Por arriba del esto, y hizo un paro cardiorrespiratorio. La cirugía perfecta, pero el desenlace fatal. Porque no premedimos los cuidados postoperatorios. Entonces sí que es importante estas cosas. ¿Cómo no va a ser importante? Ese es el problema de la tecnología. Imagínense el robot estamos operando. Hace poco, hace una semana, los chinos han operado una cirugía trans. Se ha congelado. Dios. Entonces, el postoperatorio incluye en que la operación no termina en el caso del paciente. Usted no termina cuando ha operado al paciente. Ahí no termina. Ahí empieza el postoperatorio. Tiene que preocuparse del paciente, ver qué le pasó, cómo va, qué recomendaciones le va a dar. Hace 3 días entramos a operar a una paciente que estaba 2 días en emergencia con abdomen agudo, ¿no? Pensando que era un problema apenticular, y al entrar a operar encontramos un absceso tubovárico bilateral. La paciente estaba en peritonitis, etc. Y los ginecólogos lo habían visto y no lo querían operar, ¿no? Pero el paciente subió a piso, ¿no? Y le habíamos dejado 2 drenes. Inadvertidamente, a veces, como uno no conoce, uno pasa visita un día, al otro día pasa visita a otro cirujano, de repente viene y ¡pum!, le saca el dren. Cuando ese dren debería estar por lo menos 5 días, porque ha tenido por ponerle un ejemplo operatorio. Entonces, el cirujano, el que hace cirugía, tiene que saber, así como sabe la técnica quirúrgica, tiene que saber cómo es el postoperatorio del paciente en cada patología. Cada patología tiene un postoperatorio diferente, tal vez. Algunos tienen generalidades y otros no tienen generalidades. Entonces, es importante que nosotros valoremos en el paciente qué riesgo tiene, ¿recuerden? Y cada fase, esta de la preoperatoria, ¿avanzamos? ¿Puedes avanzar mejor? Ajá. Entonces, por supuesto que la evaluación preoperatoria incluye hacer una buena historia clínica y evaluar todos los factores de riesgo que puede tener un paciente, lo que están viendo ahí, ¿no? Todos esos factores de riesgo que pueda tener el paciente. Preguntarle si ha tenido alguna enfermedad, si ha tenido un problema respiratorio, si ha tenido un problema a veces indetectables. El cirujano lo detecta cuando hace la consulta. La siguiente, por favor. Hay que valorar, ya lo dijimos, la necesidad de la intervención. Es decir, si le conviene al paciente operarse o no si me conviene a mi bolsillo cuando estoy en la clínica, sino si le conviene al paciente. A veces, como ustedes saben, cuando uno trabaja en una institución pública, usted opera al paciente, pero a usted no le van a pagar más por operar a 10 pacientes. Opere 10, opere 1, su sueldo es igual al mes. Pero cuando usted está en la clínica, usted opera 1, le pagan. Usted opera 2, le pagan 2. Usted opera 3, le pagan 3. ¿No? Y de repente por ahí viene un pólipo vesicular que no debe operarse, pero que al paciente dice, no, eso puede ser cáncer, tiene que operarse, le dice otro médico desinformado, y el clínico lo manda al cirujano. El cirujano, no, te operamos, no debe operarlo, pero lo opera.
Entonces, valorar qué beneficios le va a traer al paciente, ser honesto con nuestro paciente. ¿Le beneficia que lo opere yo? ¿Va a ser mejor su estado de vida o no? Hay pacientes que son seniles, tienen una hernia grande, que prácticamente cuando hablemos de hernia vamos a ver la técnica. El anillo se ha hecho tan grande que entra y sale. Su riesgo es mayor que el beneficio que le voy a dar. ¿Para qué lo voy a operar? ¿Para qué lo voy a operar? Entonces, es importante que nosotros valoremos si le beneficia al paciente la cirugía o no le beneficia. Valorar el riesgo quirúrgico con diferentes parámetros. Actualmente hay parámetros, se han establecido, como vamos a ver, tablas que usted puede entrar a internet y prácticamente evaluar cuál va a ser el riesgo que va a tener con determinada operación. Evaluar la edad, tener cuidado en niños muy pequeños, niños muy ancianos, tienen el riesgo quirúrgico se eleva, ¿no? La urgencia de la intervención. Es necesario operarlo de emergencia ahora, no es que lo voy a operar mañana, pasado. Y ese es un gran problema en los hospitales, porque hay pacientes que requieren ser operados de emergencia y lamentablemente no hay las condiciones en nuestras instituciones de salud como para poder resolver el paciente. Y el paciente está sufriendo en cada uno de los hospitales porque no hay cama, porque no hay disponibilidad de quirófano, porque no hay personal especializado adecuado, etc. La siguiente, evaluar, ya hemos visto las diferentes patologías. De preferencia, el paciente debe operarse de cirugía electiva. La probabilidad de riesgo comparado a una cirugía de emergencia es más alta. Si un paciente se opera de emergencia, la probabilidad de riesgo de morbilidad es más alta que un paciente que se opere con cirugía electiva. Porque el de cirugía electiva me permite hacer todos los estudios que estamos evaluando. Pero imagínense, un paciente con sufrimiento fetal agudo tiene que hacer una cesárea. No, señora, tengo que llamar al cardiólogo para que le haga riesgo del cardiólogo. Se muere el bebé y se muere la mamá. Entonces, hay situaciones que nos permiten definir, ¿este paciente tiene que operarse ahora o puede esperar? Es una decisión importante que tiene que tomar en la emergencia. Usted no lo opera al paciente y es un abdomen agudo, ese paciente termina en peritonitis, termina en sepsis y termina en muerte. ¿La siguiente? Hacer una buena historia clínica quirúrgica. Los cirujanos hacemos una historia dirigida hacia el paciente, lo que decía la diferencia, ¿no? Tratamos de ahondar en los factores que van a tener repercusión con respecto al resultado de la cirugía que voy a realizar. Y eso incluye todos estos, ¿no? Ya saben que todo va a quedar así, no están anotados, porque todo va a quedar ahí, no se preocupen. Miren, ¿no? Para que sepan, ver cómo están los diferentes sistemas. Tengo que evaluar los diferentes sistemas. Si detecto que un sistema tiene algún factor de riesgo o una posibilidad de falla, debo evaluarlo antes de operar. La siguiente. Cuando hablamos de riesgo es un poco difícil decir, pero ¿cómo medimos el riesgo? ¿Cómo lo hacemos? El familiar me dice, doctor, pero ¿tiene riesgo que me opere? Sí, tiene riesgo. Pero ¿cómo le digo cuánto de riesgo tiene? Él tiene más riesgo que él, ¿pero por qué? Entonces hay que tener varios criterios para establecer el riesgo quirúrgico. Se han hecho múltiples estudios para tratar de evaluar cómo evalúa el riesgo con respecto a la cirugía. Y hay dos riesgos que hay que evaluar. El relacionado a la cirugía, propiamente dicha, y el relacionado al paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene una neumonía y tiene que operarse de una apendicitis, es un riesgo relacionado al paciente. Pero si es un riesgo, por ejemplo, un paciente que va a hacerse una laparotomía por una peritonitis y el paciente está séptico, es un riesgo relacionado con la cirugía. La siguiente, no es igual operar una laparotomía que una mini laparotomía. Entonces, cuando hablamos del riesgo, ahí ven dos flechas, la idea es que se reduzca el riesgo por la cirugía y se reduzca el riesgo por el paciente. Y cuando hablamos del riesgo de la cirugía, no todas las cirugías son iguales, pues. Una cosa es sacarse un lipoma del brazo y otra cosa es hacer una toracotomía. Una cosa es hacer una cirugía craneal y otra cosa es hacer una amputación del dedo índice. Entonces, las cirugías
tienen riesgos. Algunos tienen más riesgo y otros tienen menos riesgo. La siguiente. Entonces, se ha clasificado las cirugías en 3 grandes grupos. Pregunta de examen. 3 grandes grupos que hay que saber, ¿no? El riesgo bajo, el riesgo intermedio y el riesgo alto. Son 3 grupos que por ahí ya podemos nosotros avanzar y decir, esto es menos riesgo, esto es más riesgo. Los de riesgo bajo tienen la probabilidad de complicación por debajo del 1%. Por debajo del 1%. ¿Ya? De 100 pacientes, uno se puede complicar. Los pacientes de riesgo intermedio tienen hasta 5% de complicaciones. Es mayor, mucho mayor, 5 veces más. Y los pacientes de riesgo alto son los que tienen mayor del 5%. Y ahí tienen algunos ejemplos que pueden variar, ¿no? Por ejemplo, extraer un diente, hacer un tumor de mama, en el caso del riesgo bajo. En el riesgo intermedio, operar un apéndice, operar una vesícula, ¿no? Y en el riesgo alto, hacer una cirugía del corazón, hacer una cirugía neuroquirúrgica, sacar un tumor, hacer un trasplante, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya más o menos nosotros decimos, ¿qué se va a operar el paciente? Ah, se va a operar de la vesícula, riesgo intermedio. Riesgo 5% de probabilidades. La siguiente. Esto es lo mismo, explicado con mayor detalle, ¿no es cierto? Es decir, el alto riesgo son las operaciones generalmente neurocardiovasculares. Son las de más riesgo, porque el riesgo quirúrgico, como vamos a ver después, se mide en función de la función cardiovascular. ¿Ya? Entonces, igual, alto riesgo, riesgo intermedio, riesgo bajo. Siguiente. Se colgó el cuerpo. Ya, ahí está. El otro grupo es el riesgo relacionado con el paciente. O sea, puede tener un riesgo bajo, como la cirugía, y puede tener un riesgo diferente como paciente. Veamos en qué se trata eso. Se trata de establecer factores de riesgo, morbilidad que tiene el paciente y que pueden complicar la cirugía o la evolución del postoperatorio de la cirugía, incluyendo el intraoperatorio. Por ejemplo, un paciente que tiene más de 65 años, si me viene, ese paciente tiene más riesgo que un paciente joven que tiene 20 años. Si ambos se van a someter a una apendicectomía, los dos tienen riesgo intermedio. Pero el paciente que tiene más de 65 años tiene un factor más adicional que este paciente que tiene 20 años. Entonces, algunos pacientes requieren hacer otros exámenes para ampliar y establecer el riesgo quirúrgico. Por ejemplo, los pacientes menos de 65 años no debieran tener ningún otro examen, por ejemplo, electrocardiograma, algunas otras cosas se hacen cuando la cirugía es de bajo riesgo. Pero si es una cirugía de alto riesgo, así sea joven, tiene que realizarse por lo menos un estudio electrocardiográfico. Y acá viene otra cosa que debo comentarle, porque de repente cuando van a los hospitales van a ver las cosas diferentes, ¿no? A veces en los hospitales y en las clínicas se van al extremo. Es decir, dicen, no, es joven, tiene 20 años, se va a operar, no sé, de un apéndice no complicado. Igualito, le piden electro, y le piden todos los análisis, tomografía, interconsulta cardiólogos. Innecesario. Innecesario. Demostrado que es innecesario. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, cuando están afuera es el negocio de la medicina, lamentablemente. Te piden hasta lo que no necesitas cuando vas a un particular no honesto. Y por otro lado, los problemas médicos legales. En nuestros países, lamentablemente, no tenemos todavía una cultura en el sistema legal de la medicina y cómo se practica. Y cuando ocurre una complicación y te juzga un juez, el juez no sabe medicina. Con la justa lleva algo de medicina legal cuando es abogado. Y cuando llega a juez ya se olvidó, así como nos olvidamos de esta clase de juez. Entonces, el juez te juzga como tal y dice, se murió el paciente, es su problema, culpa del cirujano. ¿No? Pero, ¿por qué a veces esto del exceso? Porque entonces el cirujano dice, no, mejor le voy a pedir todo, porque si no de repente hay un problema y me van a decir, ¿por qué no le pedí el electrocardiograma? Y lamentablemente se gasta cantidad de dinero en los hospitales públicos en hacer exámenes innecesarios.
Tú eres joven, no has tenido ningún problema cardiológico, no tienes ningún... ¿Para qué te voy a pedir radiografía de pulmón? Pero imagínese, usted pertenece al Ministerio de Salud y a todos los que vienen a operar, si usted le pide una radiografía, ¿usted sabe cuánto es el costo? Aparte de que la irradia al paciente. Son exámenes innecesarios en paciente. Entonces hay que saber establecer un riesgo. La siguiente. Doctor, Sí, dime. En la los anterior. 65 años es la edad para dividirlo, ¿no? Es un parámetro, está bien tu pregunta, muy buena, porque hay otros que establecen 70. Vamos a ver después en las escalas. Ustedes saben que la medicina no es una rama exacta, ¿cierto? Ni siquiera la matemática, dice ahora, ya yo estaba escuchando una charla que ni siquiera la matemática es exacta. Pero bueno, la medicina menos. Nosotros nos basamos en frecuencias, nos basamos en estudios, ¿no? Cuando te dicen que la hemoglobina es 14, ¿significa que todos tienen que tener 14? No. Sino, ¿de dónde ha derivado eso? De los estudios que se han hecho en grandes poblaciones, se han hecho estudios estadísticos, ¿no? Y se ha establecido un promedio de que aparentemente igual es esto, ¿no? Se han hecho estudios y yo les traigo esto, que es de 65, pero van a encontrar otra literatura en la cual establecen, por ejemplo, 70. ¿Está claro eso? ¿Sí? Entonces, en este esquema se trata de evaluar lo que les he explicado antes, ¿no? Es decir, hay que cruzar los riesgos propios de la cirugía con los riesgos propios del paciente. Y en los riesgos propios del paciente se establece el factor importante, el antecedente de enfermedad cardiovascular. Todos los riesgos se basan en que el paciente, la complicación más importante que tiene en el intraoperatorio o en el postoperatorio es la capacidad de falla cardíaca. Y entonces los riesgos se basan en eso, es decir, el paciente, si es un paciente joven que no tiene antecedentes de enfermedad cardíaca, entonces tiene un riesgo bajo. Un paciente que tiene una enfermedad cardíaca pero está compensada, está en riesgo intermedio. Y un paciente que tiene una enfermedad cardíaca, en sus diversas partes, puede ser isquemia, insuficiencia cardíaca congestiva, pero está descompensada, es de alto riesgo. Y en eso se basa este cuadro. Es decir, usted tiene que combinar los riesgos que tiene el paciente por la cirugía asociados a los riesgos que tiene por los factores propios del paciente. Para entenderlo, por ejemplo, el paciente se va a operar de un tumor de mama. ¿Qué riesgo sería como la propia cirugía? Bajo, ¿no es cierto? Según lo que hemos visto, es un riesgo bajo. Pero si yo le pregunto, ¿usted sufre de... sí, doctor, dice, he tenido un infarto de miocardio hace 8 meses, pero me recuperé bien, me han hecho revascularización y me han hecho mis pruebas, etcétera, y aparentemente estoy bien, estoy tomando esta pastillas. ¿En qué se convierte ese? ¿Yo debo pedirle o no un electrocardiograma? Sí, pero si él no tuviera ese factor de riesgo, yo no debería pedirle un electrocardiograma. No debería pedirle. Pero a este paciente, de repente sí debería pedirle un electrocardiograma. De repente es el mismo paciente, se va a operar de tumor de mama, pero te dice, sí, doctor, y el paciente viene cansado, con la justa puede caminar, ¿no? Se cansa a media cuadra. Entonces usted dice, este tiene una insuficiencia cardíaca congestiva, está descompensado. Entonces de repente yo tengo que pedirle no solo un electrocardiograma, sino tengo que pedirle algunas enzimas, ¿no?, que pueden prevenir el infarto de miocardio o la isquemia miocárdica. Se convierte en un riesgo alto por el paciente, aunque la cirugía es de riesgo bajo. ¿Sí? Se combinan las dos para saber. Entonces yo tengo una idea, entonces, no, dice, señor, mire, esto es cierto, yo lo voy a operar, es un tumorcito, lo puedo hacer con anestesia local, pero usted tiene factores de riesgo. Entonces, debo prever que el paciente debe tener una evaluación cardiológica, debo prever que de repente va a tener un infarto de miocardio, en cualquier momento usted no puede saber porque está descompensado el paciente. ¿Sí? La siguiente. Entonces, hay muchas herramientas para poder predecir este riesgo. Como se hace un poco engorroso esto que les estoy diciendo de combinar esto, combinar con los factores, algunos han establecido algunos índices o tablas. Cuando ustedes vayan a los hospitales le van a decir, ustedes cuando evalúen a los que se van a operar, usted le interconsulta al clínico porque el que hace los riesgos no es el cirujano, pero sí debe conocerlo. Lo hacen los clínicos, porque son estudios clínicos. Pero hay clínicos y clínicos. Y a veces algunos hacen el riesgo sin saber lo que están haciendo. Lamentablemente a ese nivel llegamos.
Hay unos índices. El que primero salió y que se estableció fue el índice de Goldman, el que lo van a ver ustedes. Aunque ahora el que se usó en segundo lugar, el que modificó ese índice, ahora lo vamos a ver después, se llama el índice de Lee modificado, que es una modificación del primer índice. ¿Y de qué se trata esto? De evaluar los factores de riesgo cardiovascular, y ahí se incluyen infarto, edema, fibrilación, paro cardíaco, bloqueo cardíaco, ¿no? Entonces, estos índices establecen los factores, evalúan puntajes y establecen riesgos por porcentaje de riesgo. La siguiente. Este, por ejemplo, es el índice de Goldman, el más antiguo, ¿no? Donde a usted, al paciente, le van a decir, cuando después de lo que paciente le va a decir, tiene riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, riesgo 4, ¿no? Y en la interconsulta, usted va a ver así, ¿qué significa riesgo 1? ¿Qué significa riesgo 2? ¿Qué significa riesgo 3? Riesgo 4. Por ejemplo, los hospitales de primer y segundo nivel solo pueden operar hasta riesgo 2. Los hospitales de mayor nivel, tipo 3, tipo 4, pueden operar riesgo 3. Y los hospitales de nivel 4, riesgo 4. Esto significa la probabilidad de mortalidad de los pacientes cuando se utiliza esta escala. Y esta escala establece varios criterios, como lo ven ustedes. Yo no me lo sé todo, necesito que ustedes se lo sepan. Si le hago una pregunta, yo les voy a dar la tabla para que vean. Porque ¿quién se va a meter y qué se puede aprender si mejor busca la tabla? Entonces, pero sí tiene que entender lo que tiene que saber usted, ¿para qué sirve la tabla? ¿Cómo usa la tabla? Porque si no le da así. El Excel es bueno, hace todo, pero si usted no sabe cómo usarlo, así tenga el Excel pagado $100, no le sirve de nada. Igualito es esto. La interpretación que usted haga de esto es lo que le da validez. Entonces, este índice establece algunas cosas. Por ejemplo, acá dice edad. Sí. 70 años. Sí, 70 años. Diferente al otro, al que hablábamos. 65. Y le da un puntaje. Si el paciente tiene más de 70 años, en realidad es más de 70, le da un puntaje de 5. Si el paciente menos, no le da ese puntaje. Y va estableciendo puntos. Por ejemplo, si el paciente tiene a la exploración un tercer tono, le encuentra que lo evalúa el cardiólogo, le da un puntaje de 11. Y así sucesivamente. Al final sumas todo el puntaje y estableces eso. ¿Cuántos puntos tiene acá? Hasta 5, riesgo 1. ¿No? Hasta 5, riesgo 1. Quiere decir que si el paciente no tiene ninguno de estos riesgos y tiene más de 70 años, ¿qué riesgo tendrá? 1. Porque no tiene ninguno de los otros y solamente tiene que mayor de 70 años. ¿No? Riesgo 1, por más que sea de edad. Si el puntaje llega a 12, entre 6 a 12, es un riesgo 2. Y la probabilidad de muerte es 1.5. Mire, la probabilidad de muerte, aún en los riesgos 1, siempre hay probabilidad de muerte. Usted le puede sacar un granito, como dice, le pone la anestesia, hace una reacción fatal a la anestesia y se muere. Se muere. Interesante. Si es que no tiene los medios adecuados para reanimarlo. Pero si usted tiene los medios adecuados, lo reanima. ¿No? Los pacientes, por eso, cuando siempre es muy diferente el manejo. Por eso es que cuando los problemas ocurren, efectivamente por negligencia, por imprudencia y en cirugía por imprecisión. El riesgo 3 tiene un puntaje hasta 25 y tiene una mortalidad del 2.3%, ¿no? Y el riesgo, el que tiene puntaje más de 25, miren cómo se le va la mortalidad. Más de la mitad. Casi la mitad. La siguiente. Estos riesgos no son obviamente exactos, se han hecho en base a lo que dijimos en antes, a porcentajes, se han hecho estudios en poblaciones y se ha ido determinando qué riesgo tienen de acuerdo a lo que han salido. Entonces acá tienen algunos de los estudios del riesgo 1, el riesgo 2, el riesgo 3 y el riesgo 4, y ahí tienen la cantidad de pacientes. ¿Cómo se ve? Que cómo aumenta el 56% de los que tienen riesgo 4 tienen riesgo de muerte, mientras que en el riesgo 2, el riesgo 3, le salió en el estudio, por ejemplo, 2%, y en el riesgo 1, 0.2%. Entonces, esta manera de estratificar me da una idea. Si yo tengo un paciente que tiene un riesgo 3, estoy hablando de algo ya más serio. ¿Sí? La siguiente. El índice revisado
así se llama índice revisado, o sea, el mismo índice de Goldman revisado o índice de Lee, que es más conocido, que es, digamos, el casi, no diría el más actual, porque hay otros, como vamos a ver después, establece estos criterios diferentes a los otros. ¿No? Ustedes hacen clic acá, yo le he puesto ahí y van a entrar a la página donde ustedes calculan todo eso. Ponen, no sé si ahí tienes internet. Si se puede, no sé si se puede. Luego ustedes entran a esta página, la van a tener, y ustedes mismos pueden establecer ahí, en base a estos criterios, qué riesgo tiene y le va a dar incluso puede llenar y tiene la puntuación del índice de riesgo y le puede dar tranquilamente en internet. Es que ya está. Entonces, ¿para qué yo voy a estar teniendo mi hoja si lo puedo tener en internet, en mi celular? La cosa es entender para qué me va a servir. ¿Qué criterio tiene yo para identificar el paciente? Regresamos al anterior. Entonces, esos criterios tienen, si la cirugía, por ejemplo, establece si la cirugía es de riesgo elevado. Por ejemplo, se va a operar de un aneurisma de aorta. Entonces digo riesgo elevado. Si hay antecedentes de cardiopatía isquémica, si tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca congestiva, si hay antecedentes de enfermedad cerebrovascular, si hay diabetes insulino dependiente, miren cómo la diabetes insulino dependiente establece una especie de riesgo y la función renal a través de la creatinina mayor de 2. ¿La siguiente? Y entonces, vemos acá igual como cuando hay más de 3 de estos factores, de los que vimos anterior en el índice de Lee, si hay más de 3, la mortalidad llega casi al 10%, o la complicación, la morbimortalidad llega casi al 10%. Entonces, si yo veo esos factores de riesgo que el paciente tiene, no tiene ninguno, entonces esta es la probabilidad. Tiene uno de esos factores de los anteriores, ¿me entienden? ¿No? Del cuadro anterior, tiene esta cantidad y tiene esta cantidad. Entonces yo puedo hablar hasta con porcentajes promedio de riesgo o de morbimortalidad que puede tener el paciente. Seguimos. Acá tienen los estudios, ¿no? Y más o menos el porcentaje que se pueden hacer. Hay uno que se llama el riesgo de evento cardíaco, ¿no? Que es más o menos parecido y establece 4 grupos, pero no quiero confundirlos, así que se lo pasamos, no está por la siguiente, ¿no? Es importante que nosotros por eso preguntemos y hagamos una historia dirigida de estos criterios que hemos establecido en el índice de la siguiente. A veces este índice ha tenido algunas observaciones, porque se han hecho otros estudios mayores y se ha visto que puede variar la morbimortalidad. Entonces, en la actualidad hay dos calculadoras de riesgo, así se llama, calculadoras, porque son como calculadoras, como que usted pone los datos y le dice automáticamente cuánto es. La siguiente. Una de ellas es esta, el short. ¿Puedes hacer clic? Entonces, al igual que las anteriores, en la actualidad, en países mucho más desarrollados que el nuestro, acá todavía no estamos usando, pero deberíamos usar, y hay que saberlo, ¿no? Establecemos, porque ya están, estos estudios se han hecho amplios. Usted llena los datos, haz clic en la flechita ahí, establece usted más o menos de ellos cuál va la patología, ¿sí? El grupo de la patología, establece el ASA, como vamos a ver, la urgencia, si va a abrir el tórax, el abdomen, si hay cáncer, la edad, mire, cuando la edad tiene menos de 65, cuando tiene más de 65, etc. Y automáticamente, cuando usted pone la cirugía, le da el tipo de cirugía que tiene acá. Y al final, ustedes ya lo pueden ver en la casa, le va a establecer una cantidad de riesgo y le va a salir tanto de riesgo tiene el paciente de riesgo por morbilidad cardíaca, es decir, que pueda fallecer el paciente por una cirugía. Regresamos atrás, es el índice de Short. Y la siguiente, que es la calculadora del Colegio de Cirujanos de Estados Unidos. Entonces, es bastante usado porque también se puede utilizar a través de internet. Cuando ustedes entran ahí, la ventaja de este riesgo es que no solo ve el riesgo cardiovascular, sino ve el riesgo, particularmente a mí me interesa mucho esto. ¿Por qué? Porque establece el riesgo no solo del corazón, porque el corazón es uno de los que más frecuente falla y que puede llevar a la muerte, pero sino también de otros riesgos de otros órganos. Y esta es la ventaja, que cuando usted llena estos datos, usted automáticamente le va a dar el riesgo que tiene el paciente hasta de infección. Seguimos atrás, ya ustedes en la casa lo revisan más, ¿no? Ahí está un ejemplo, lo mismo que puse, cómo se llena, la siguiente, ¿no? Y cómo le puede dar esta tabla
¿no? Le puede dar los riesgos que tiene. Por ejemplo, ahí van a encontrar una serie de complicaciones, por ejemplo, falla renal, ¿qué probabilidad tiene de riesgo? De acuerdo a los datos que usted ha llenado, ¿no? Entonces, ahora, esto nos facilita a nosotros tener una idea mejor del riesgo al cual se va a exponer el paciente. Yo puedo explicarle mejor al paciente acerca de los diferentes riesgos que tiene con respecto a la operación. La siguiente. Ya dijimos del electrocardiograma, cuándo es necesario, cuándo no es necesario, así que no lo vamos a repetir. Algo les mencioné de los biomarcadores. Algunos pacientes, aunque sean de bajo riesgo, pero que tengan alguna patología cardíaca de riesgo, deben hacerse incluso en los de alto grado, en los que tienen cirugía mayor o cirugía de alto riesgo, hacerse, por ejemplo, la troponina cardíaca. Recuerden que les mencioné algunas encima. Son dos, la troponina cardíaca y estos dos que son los péptidos natriuréticos, ¿no? Estos dos. No se hacen todos, son carísimos, pero en algunos pacientes en los cuales yo tengo que prever qué riesgo va a tener de infarto, puedo hacer esto. La siguiente. Acá ven algunos, por ejemplo, los que tienen riesgo muy bajo riesgo, no necesitan ni electrocardiograma ni nada, pero los pacientes que tienen algún tipo de enfermedad cardíaca, insuficiencia cardíaca, antecedente de isquemia, de repente necesitan un electrocardiograma o de repente necesitan marcadores como estos péptidos que pueden predecir la probabilidad de que el paciente pueda hacer un infarto de miocardio con operación. La siguiente. Hay un concepto que es el último, ya estamos terminando esto. Hay un concepto que es el concepto de fragilidad. Todo lo que ustedes han visto hemos medido, pero hay ciertas cosas que son obvias y algunos que estudian esto se dieron cuenta, dijeron y sacaron un concepto que es el concepto de fragilidad. De repente el riesgo tiene que ver con qué tan frágil es el paciente para someterse a un estrés. Y no solo estamos hablando del riesgo orgánico como tal, sino hasta el riesgo de tipo mental. Entonces, se evalúan a los pacientes y se establece el riesgo de fragilidad. Es decir, hay métodos que establecen, a este nivel estamos llegando ya, de qué tan frágil es el paciente de someterse a un tipo de cirugía. Y para esto se hacen evaluaciones con todo un equipo, ¿no? Para poder establecer qué tan frágil es un paciente. La siguiente. Hay, acá ven ustedes, el Fragility Index y el otro, ¿no? Que son evaluaciones, no lo utilizamos acá, pero es bueno que de repente lo conozcan, porque evalúan al paciente en un contexto más amplio, no solamente el contexto orgánico, sino el contexto mental y funcional de cómo se desempeña el paciente. La siguiente. Y el concepto de capacidad funcional, ¿no? Es decir, que el paciente tendrá más riesgo cuanto más comprometido esté su fragilidad y su capacidad funcional. Entonces, se ha visto que los pacientes que tienen una capacidad funcional de menos de 4 MITs, ¿no? Ustedes saben que el MIT es el equivalente metabólico, es decir, cuánto de oxígeno necesito yo cuando estoy sentado sin hacer nada. Ese es un MIT, más o menos se calcula que es 3.5 mililitros de oxígeno por kilo de peso que yo necesito al estar sentado sin hacer nada. En base a eso yo calculo cuánto necesito para, por ejemplo, subir un piso, cuánto necesito, por ejemplo, para hacer vestirse. Los pacientes que tienen menos de 4 MITs son pacientes de alto riesgo, ¿no? Y esto se puede medir tranquilamente con ustedes saben los cardiólogos de esfuerzo, etcétera, y le pueden establecer esto. La siguiente. Bueno, nada de lo que hemos hablado define 100% el riesgo del paciente. Siempre hay que explicar que la cirugía más sencilla puede ser la más complicada. Que la cirugía de menos riesgo puede tener grandes complicaciones sin necesidad de que sea. Nunca hay que desmerecer. Es una cirugía sencillita. No va a pasar nada. 2 por 3 lo sacamos. La siguiente. Hay otros riesgos que se deben establecer. Los voy a mencionar, no los voy a explicar porque son secundarios y ustedes lo pueden leer. Por ejemplo, el riesgo neumológico. Cómo se encuentran los pulmones, cómo está la capacidad pulmonar. Y ahí se ve qué se pueden establecer. La siguiente. Hay que establecer riesgo de tromboembolismo. Entonces, en el preoperatorio yo tendré que prevenir esos riesgos de tromboembolismo con medias compresivas, con el uso de heparina, de bajo peso molecular, ¿no?
pacientes que tienen riesgo de acuerdo al tipo de cirugía. Cuando tiene un riesgo bajo, solo usaré, por ejemplo, medias comprensivas. Cuando tiene riesgo moderado, de repente usaré las medias comprensivas más el uso de heparina. Y cuando tiene un riesgo alto, usaré eso más heparina de bajo peso molecular, por ejemplo. Siguiente. Importante conocer el ASA, que lo van a ver seguro con los anestesiólogos, porque ya lo han visto. Entonces, la clasificación, la mayoría clasifica hasta 5, algunos clasifican hasta 6, yo les he traído la de 6, porque me parece importante. La 6 significa pacientes que están descerebrados, que están con muerte cerebral y en espera de trasplante, ser donante, pero normalmente van a encontrar hasta 5. Pero ¿qué es la clasificación del ASA? Es una evaluación del estado preoperatorio. No significa, como a veces algunos lo malentienden, ¿no? El anestesiólogo lo malentiende y dice, ASA 3 no se opera. Dice, no es que no se opera porque tiene ASA atrás, sino que ese paciente tiene un estado físico con mayor riesgo, que se puede medir a través de lo que nosotros hemos dicho anteriormente. La siguiente. Lo mismo la siguiente. Es importante, y dentro de esto, dentro de conversar con el paciente, el consentimiento informado. El paciente tiene que estar consciente de que se va a operar. Y es responsabilidad del cirujano explicarle qué cosa va a hacer en su cuerpo, qué cirugía va a hacer, qué técnica va a usar y qué resultados probables vienen después. ¿Ya? Para eso él tiene que firmar un consentimiento informado. Eso está en ley y si no lo hace, puede ser sometido incluso el cirujano a juicio, ¿no? Si el consentimiento informado dice que le vas a sacar el lipoma del lado derecho, pues saca el lipoma del lado derecho. Hace poco había un problema con un paciente. Entraron a operar al paciente y les trajeron un lipoma, justo lo que estoy mencionando, un lipoma del abdomen. Entonces el paciente regresó después, vino a quejarse. Dice, me han sacado el lipoma de acá, el que me iban a sacar es el de acá arriba. Y efectivamente tenía otro arriba. Y entonces ahí vienen los problemas. ¿Qué firmó el paciente? Firmó por esto, no firmó por lo otro. No, pero le saqué porque tenía los dos. Hay que tener una preparación física, ya dije, hay que preparar psicológicamente al paciente y hay que comunicarnos constantemente con el paciente y con la familia del paciente. Doctor, sí. Si fuera un procedimiento de emergencia y no hubiera familiares, en ese caso el consentimiento informado ya no... Ya, es muy buena tu pregunta. Eso depende de qué condición está el paciente. Cuando un paciente está inconsciente, entonces nosotros tenemos que tomar la decisión, o en algunos hospitales tenemos fiscal de prevención del delito. Entonces, hay pacientes incluso que no son de emergencia, que necesitan autorización, por ejemplo, un niño, por ejemplo, un demente, un paciente que sufre de esquizofrenia, o sea que están incapacitados mentalmente para tomar decisión. A veces la tiene que tomar la familia, la tiene que tomar el juez. Pero cuando es una emergencia, la emergencia justifica la actitud que tiene que tomar el médico. Solo en caso de emergencia. Solo en caso de emergencia. Si hubiera familiar ahí también se puede... Claro, por supuesto, mucho mejor se le explica al paciente. Esto es importante porque ustedes saben que existen los testigos de Jehová. Y con los testigos de Jehová ha habido bastantes conflictos en muchos hospitales en todo el mundo. Han muerto muchas personas porque ellos no aceptan transfusión de sangre. Entonces es un tema controversial. Hay prueba, hay médicos, los testigos de Jehová se respetan todas las ideas, pero cuando tú estás en una emergencia y se te va el paciente, tienes que tomar decisión. Ha habido denuncias por colocarle sangre a los pacientes, denuncias serias, que han llegado hasta juicio. Entonces, todas esas cosas deben considerarse en el consentimiento. Algunas cirugías no necesitan sangre, ¿para qué va a colocar sangre? En las vesículas que operamos se pide sangre, yo no sé para qué, porque usualmente casi nunca necesitamos sangre. Hay ciertas cosas que podemos manejar sin sangre, es verdad. En algunas cosas tiene mucha razón. Poner una transfusión tiene riesgo. No es un juego, es como hacer un trasplante. Entonces, ¿para qué someter a un paciente si lo puedes manejar sin eso? O con otros medios. Entonces, el médico tiene que también estar apto de escuchar, no ser cerrado. La ciencia nunca debe ser cerrada, siempre debe escucharse. Yo he tenido a mi paciente testigo de Jehová y los operado sin ningún problema. Nos hemos puesto de acuerdo y no hay ningún problema. Hay otros pacientes que hacen autotransfusión, su propia sangre. Su propia sangre se le transfusa y cosas así. Que podemos hablar en otro momento, ¿no?
Bueno, en el preoperatorio obviamente hay muchas cosas que hay que hacer desde que la vamos a hablar, todo esto vamos a hablar en la técnica propiamente dicha. Es decir, por ejemplo, cómo preparamos a un paciente cuando se va a operar de colon, cómo preparamos a un paciente cuando se va a operar de apéndice, cómo vamos a preparar a un paciente cuando vamos a hacer una esplenectomía o una gastrectomía. Entonces, se van a dar indicaciones que deben explicarse al familiar y al paciente, a la enfermera y a los que van a intervenir. La siguiente. En el intraoperatorio hay que tener todos los criterios, desde el ingreso al quirófano, el acto quirúrgico y la recuperación. El paciente primero entra, el paciente se opera y después sale a un estado o a un medio que se llama unidad de recuperación, que generalmente es manejado por el anestesiólogo junto con el cirujano. La siguiente. Todo paciente es trasladado desde la hospitalización hasta el quirófano, donde la enfermera entrega al paciente que se va a operar explicando de qué paciente va a operarse. Y antes de empezar la cirugía, hay algo que se llama, y que deben conocer bastante, que es la lista de verificación de seguridad de la cirugía. Es un programa de la Organización Mundial de la Salud que está en estos momentos en todos los hospitales y es obligatorio llenar eso, en el cual se establece en forma preventiva algunas cosas para evitar riesgos del paciente. Ustedes se han enterado que en vez de apuntarle el pie derecho, le han apuntado el pie izquierdo. ¿Cierto? En vez de, o lo que les conté ahora, o en vez de operar de la hernia derecha, operar de la izquierda. Ustedes se imaginan lo que pasa ahí. Es terrible. A mí de estudiante, yo me recuerdo mucho de estudiante y les cuento a veces en las clases lo que tuve la oportunidad de ver como estudiante, así como ustedes, llevaba cirugía, me tocó rotar por urología. Y el cirujano de buena gente, para que vean muchachos cómo se va a operar, vamos a hacer una postectomía, o sea, una operación de fimosis, ¿no? Y empezamos a operar, ellos se hace como anestesia local, perfecto, se hace así, el paciente no sentía nada, nosotros curiosos operamos, y el paciente dice, doctor, dice, ¿y ya me sacaron el tumorcito? El paciente decía, dos veces digo que yo me acuerdo, doctor, ¿ya me sacaron el tumorcito? ¿Cuál tumorcito le digo? El que tengo en el testículo. El urólogo, era un quiste de epidídimo por el cual se había programado al paciente. Imagínense. Ya sucedió. Les cuento lo que hizo. Les cuento lo que hizo. Ya les cuento a ustedes que juzguen ética o no médica. No te preocupes, muchacho. También tienes fimosis, te estamos resolviendo los dos. Esa fue su respuesta. Dos por uno. Entonces, pero qué mejor que hacer una lista de verificación antes de operar. Antes de operar, la enfermera, jefe, tiene que pasar lista, tiene que pasar lista a estos criterios que se llaman lista de verificación de la cirugía. Desde que entra, una pausa antes de hacer el primer corte y una salida. Desde que entre el paciente, primero identificar al paciente. El paciente ha confirmado su identidad. A veces te traen a otro niño. Cuando fui a visitar a mi hija que había nacido, yo vine de otro sitio a trabajar y voy allá. Mi esposa me dice, está ahí en el cuarto. Traigo a mi hija, Catalina, todo bonito, aquí beso, Catalina. Esa no es mi hija, ¿cuántas veces ha ocurrido? ¿Quién sabe? No se habrán cambiado de estos viejos cosas. Porque en algunos hospitales tienen cantidad para operar uno tras otro se está operando. Entonces, confirmar la identidad, confirmar el sitio quirúrgico. Bien claro, en ese momento, cuando el paciente está en el quirófano, usted, la enfermera, tiene que hacer obligatorio por la OMS esta regla. Doctor, ¿qué se va a operar? Se va a operar la hernia inguinal derecha. Hernia inguinal derecha. El paciente ha confirmado el procedimiento. Señor, ¿qué se le va a operar? Me van a sacar el lipoma, si hubiera dicho ese paciente, hubieran preguntado, ¿no? Me voy a operar del lipoma del tórax. Este paciente ni sabía, o el cirujano no le explicó. A veces con la cantidad de pacientes que le ponen para atender al médico, uno obvia algunas cosas que no debe olvidarse jamás. Y por eso ocurren los problemas. Ha firmado su consentimiento, miren, antes de cortar al paciente. Eso debe hacerse al entrar. Segundo punto, demarcación del sitio.
hay que marcar. En la actualidad la Organización Mundial de la Salud dice hay que marcar el sitio. Va a hacer la amputación de acá, acá tiene que marcar. Va a ser acá, acá. Entonces debe marcar. Entonces, y así varias cosas, ¿no es cierto? Tiene el paciente alergias, tiene riesgo de hemorragia. Cuando va a empezar la cirugía hay una pausa. Confirmar que todos estén juntos, está todo el equipo o no. O de repente el anestesiólogo lo ha puesto a la anestesia y se iba a tomar el café. Y usted va a iniciar la cirugía y el paciente en ese momento hace hipóxia. Entonces, confirmar todos estos. Confirmar que el cirujano conoce al paciente, qué va a operar. Entonces, el equipo de anestesia revisa su equipo, el cirujano revisa cuáles son los pasos que hay que hacer, se ha dado los antibióticos profilácticos o no. Y después, en la salida, confirmar lo que se ha realizado. Ha habido un buen conteo de gasas, ha habido un buen recuento de los instrumentos. ¿Cuántas veces ha habido problemas porque se han quedado gasas? Se han quedado instrumentos en la cavidad abdominal. Pinzas, imagínense. Paciente. Y después viene la fase de recuperación, que obviamente el paciente va a pasar a hospitalización, ¿no? Donde va a seguir un manejo postoperatorio del siguiente y donde vamos a dar una serie de indicaciones que vamos a ver en cada patología de acuerdo a cada caso, ¿no? Cada caso, cuando es un apéndice, pero obviamente se van a dar indicaciones y el segundo tema tiene que ver con el postoperatorio del siguiente. Muy bien, ahí acabamos la primera parte.